maestro y mano del pintor José Luis Cuevas, uno de los que en México reunió obras de artistas muy diversos en su origen y en su proyecto. El desafío a la estabilidad tiene varias connotaciones. Una de ellas es que desafía el concepto de arte y la otra es la escena artística en contrapunto a la idea de la modernización y el desarrollo estabilizador, que se trata de una época del 52 al 67 que yo creo que ha sido poco estudiada. Plantear cuáles son las prácticas artísticas entre 1952 y 1967 que son más importantes y sobre todo cuáles son las preocupaciones estilísticas, qué procesos culturales se están gestando en este momento que me parece un momento muy importante y definitivo. Desde la historia del arte se ha visto esta época sobre todo relacionada con la pintura, confrontaciones entre la escuela mexicana y los pintores que querían innovar desde la abstracción. Este periodo que ha sido conocido por los historiadores como el desarrollo estabilizador. Es un momento de crecimiento económico acelerado y como consecuencia hay una transformación profunda de los lenguajes artísticos, como de primer acceso a una modernidad mexicana. Para conocer la época hicimos una estructura que nos permitiera acercarnos de otras formas. Y esa estructura tiene 6 núcleos. Uno primero, que es el de borramientos. Borramientos quiere enfatizar que esta fue una época de amplísima colaboración entre distintos personajes, entre distintas subjetividades o disciplinas. Lo primero que se va a encontrar el público es una sala con obras que tienen que ver con esa interacción. Por ejemplo, el mural de hierro de Felgueres, de un gran tamaño. Es un poco más de 28 metros de largo y 3.85 de alto. Me llamo Manuel Felgueres, soy pintor, escultor y me encuentro en este momento aquí en el MUAC colaborando. El mural está firmado en 61. Este tipo de muralismo que no tiene nada que ver con la escuela mexicana, pero un poco sí con la idea de que pues el arte es comunicación y si se pone en lugares públicos tienes como más posibilidades de tener espectadores que reciban pues el mensaje estético. La prensa de la época decía que ahí estaba una gran serpiente y que tenía algo que ver con lo prehispánico. En realidad es un mural que está basado en las tendencias modernas de trabajar el ensamblado y de trabajar con materiales chatarra, que es algo que se inició a finales de los años 50 en diversas partes. Se molestaron mucho con el mural, como un cine de lujo con un mural de basura. Claro que lo ves de golpe, pero luego si lo quieres ver, pues tienes que estar caminando para ir viendo, ¿no? Entonces es un poco la idea del cine, que estás tú sentado, pero tienen que ir caminando las escenas para tener la visión completa, ¿no? Está mucha polémica de la escuela mexicana del arte para el pueblo, del arte con mensaje social. Aquí ni pueblo, ni mensaje social, ni nada. Nomás el golpe estético. En
esa época Felgueres y Alejandro Jodorowsky trabajaban juntos. Alejandro Jodorowsky es un eje interesante desde las artes escénicas, porque está precisamente él jugando con las fronteras. Alejandro tiene una pieza que es el melodrama sacramental, una serie de ejercicios escénicos que tenían que ver mucho con la improvisación y con el manejo de sustancias orgánicas como leche, huevos. Otro de los momentos importantes de Borramientos es la gran escultura de Matías Gueris, La Serpiente. Es una especie emblemática porque se hace en el 52 y pues es el año en que iniciamos, ¿no? Es un año donde hay una nueva concepción de la escultura. Eso es lo que queremos acentuar con esa pieza. Y luego vienen varios otros ejes, uno que se llama Imaginarios, que tiene que ver con la idea de la internacionalización del arte mexicano. Habla sobre cómo esta generación de artistas incursionó en los terrenos de la vanguardia artística y cómo abrió la ventana, en más de un sentido, a la cultura mexicana de aquel tiempo, sobre todo para mirar qué era lo que estaba pasando en el contexto de las vanguardias y post-vanguardias internacionales. Con objetos o animales, tal la mujer balanza o la mujer araña. Misterios que aprisionan la vida, pero esta parece escapar en una sinfonía de color y de ritmo. Muchas veces se ha dicho que en la época había pocos lugares, por ejemplo, de exhibición. Si haces una investigación como mucho más puntual, te das cuenta que había muchísimos lugares de exhibición y donde exponían no solo los jóvenes que tenían como nuevas tendencias hacia la abstracción o hacia tendencias internacionales, sino que en las mismas galerías podían exponer Tamayo, como por ejemplo con Arnaldo Cohen, ¿no? Estas piezas y toda esta cultura no podía haber circulado si no hubiera tenido vehículos específicos. La unidad de Nuevos Circuitos hace hincapié en cuál es la estructura que la cultura necesita para circular. Unos 4. Una unidad más sería la unidad de modernizaciones, que alude a una cuestión conceptual y contextual importante, que es cuál es la modernización que está viviendo el país. Pieza emblemática para nosotros es el proyecto de Ciudad Universitaria, el proyecto arquitectónico, obras de Mario Pani y Enrique de Moral como la Rectoría. Para entonces la arquitectura mexicana cambió. Ya no podrá decirse que México es el país de las primeras piedras, sino de las grandes realizaciones como esta. Esta unidad en la que estamos aquí es la unidad de yuxtaposiciones. Pretende hablar de cómo hubo una modificación en la concepción de tiempo en aquella época. En una cultura muy nacionalista como la mexicana, que siempre había tendido a pensar en una visión lineal, en este momento empieza a ser rota esa linealidad y empiezan a plantearse nuevas formas de tiempo. Por ejemplo, aquí lo antiguo aparece como una cuestión que emerge y que puede coexistir con lo moderno. Otro núcleo que es corporalidades, en donde abordamos cómo el cuerpo es visto por esta generación, cuáles son las influencias que están retomando y que están compartiendo. Una revolución en la idea del cuerpo. Para nosotros la museografía es justamente cómo poder mediar, cómo ser una especie de puente, de interlocutor entre la pieza, el contenedor, que es el edificio, que es el museo, el soporte museográfico y el espectador. La finalidad es que se logre el contacto del espectador con la obra. Si no, nada de esto tendría sentido. Es muy grande la exposición, es una exposición que ocupa algo así como 2.000 metros cuadrados, que tiene aproximadamente unas 300 obras de diversas colecciones. Es en suma una exposición muy ambiciosa. La exposición va a presentar, yo creo, un giro considerable sobre la época. De cómo esta generación de medio siglo tiene una serie de prácticas artísticas que a final de cuentas son el origen de la escena artística contemporánea de hoy en día.